Hola chicos, bienvenidos a otro video de mi canal, y hoy estaré contando historias inventadas por mí. Empecemos. Una noche, cuando tenía 10 años, mi mamá me dejó sola en casa. Apenas estaba anocheciendo, así que yo me bañé y me puse mi pijama favorita. Después me preparé una leche de chocolate y agarré unas botanas de la despensa para armar una especie de campamento en la sala de estar y así poder ver mi serie favorita sin ninguna interrupción. Me senté y no llevaba ni 5 minutos del capítulo cuando el teléfono de la sala sonó. Al contestar el teléfono, yo no le pregunté quién era y la otra persona no se identificó, pero tenía una voz que me resultaba algo familiar, así que lo escuché por un par de minutos. Hasta que comenzó a hacerme preguntas extrañas. Me preguntó, ¿estás viendo tu serie favorita? Y también me dijo, me gusta mucho tu pijama. En ese momento fue cuando me di cuenta que no tenía idea de con quién estaba hablando. Y el tono de voz del sujeto empezó a cambiar sucesivamente. Empezó a volverse más agresivo y su voz empezaba a volverse más gruesa y ronca. Me estaba diciendo que me quería matar y también que no sabía lo que me esperaba a mí. Yo estaba en shock parada junto al teléfono, mientras escuchaba con detalle todo lo que el sujeto decía. Con un nudo en mi estómago, colgué el teléfono para hablarle a mi mamá. Quería explicarle lo que había sucedido, pero probablemente las cosas que dije no tendrían mucho sentido. Ella me regañó por haber contestado el teléfono y me dijo que no la molestara más y que siguiera viendo la televisión. Traté de explicarle que el sujeto me estaba observando, pues sabía que estaba mirando mi serie favorita y sabía la ropa que traía puesta también. Luego le dije que quería llamar a la policía para pedir ayuda, pero ella me regañó una vez más. Me dijo que estaba disfrutando su cita con mi padre y que dejara de molestarla. Además me dijo, no volveré a casa por tu mentiras, deja de ser tan dramática y ponte a seguir viendo tu serie favorita. Dejé algo de helado en el refrigerador, puedes agarrarlo, si con eso me dejas de molestar. Y luego mi mamá colgó. Yo aún estaba asustada y sentía que alguien o algo me estaba espiando, así que rápidamente cerré todas las cortinas de mi casa. Traté de tranquilizarme y me puse a ver la tele nuevamente, pero el teléfono de la casa volvió a sonar. Ahí fue cuando ya estaba harta y entonces llamé al 911. Like para parte 2. Una vez estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía: entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco, y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía: si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo. Y en las reglas decía: si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente, porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla: si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá, y no le respondas. Entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa, y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa, y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron, así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba, ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá, llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. Contando historias de terror parte 1, y si usan mi historia por favor denme créditos. Bueno, empezamos con la historia. El día 17 de diciembre del 2020, era un día como todos los demás normales, pero no pensé que este fuera diferente. Yo estaba alistándome para mi cumpleaños mientras mis papás salían por unas cosas. Eran las 4:30 p.m. De repente escuché un grito que venía de afuera. No le tomé tanta importancia, porque eran gritos de una niña pequeña. Pensé que a lo mejor se había caído y por eso estaba llorando, pero no fue así. Después de unos 15 minutos, el sonido cada vez se hacía más y más fuerte. Me dolía la cabeza de los gritos, porque en verdad sonaban muy fuertes. Estaba pensando en si ir a ver afuera, o solo asomarme por la ventana, y mejor salí para ver por qué esos gritos fuertes. Bajé las escaleras y por cada escalón que bajaba, sentía una energía pesada, me temblaban las piernas y brazos repetidamente. Cuando salí no sexta nada,
y me regresé a la casa, porque en cualquier momento llegarían mis padres con las cosas y los invitados, así que mejor me subí a mi recámara para terminar de alistarme. Pasaron unos 10 minutos y volví a escuchar los mismos gritos de la niña, pero esta vez los escuché más cercas. Mi cuarto estaba enfrente y yo veía quién bajaba y quién subía. Me asomé por las escaleras y vi que alguien estaba subiendo. Pensé que era mi madre, pero no fue así. Mejor me puse mis lentes para ver más de cercas. ¿Por qué no alcancé a ver? Error, porque cuando me los puse vi que era una niña de vestido azul rasgado, lleno de sangre y con varios moretones en todo el cuerpo y heridas. Pelo largo que no se le notaba la cara. Tenía la cabeza agachada, pero cuando me asomé me volteó a ver. Rápidamente cerré la puerta de mi cuarto. Ella intentaba abrir la puerta tocando suavemente para que yo la abriera. Me espanté mucho porque empezó a golpear la puerta con algo duro. Tenía miedo de que entrara y me hiciera daño. Agarré mi celular y me escondí debajo de la cama. Le llamé a mis padres, pero no contestaron. Le llamé a la policía, pero tampoco contestaron. Estaba muy desesperada y asustada. Después de pocos minutos paró el ruido. Parte 2. Esta historia es inventada, así que no quiero ningún traumado. Y sí la van a usar de en créditos. Bueno, resulta que yo estaba en la casa de mi abuela y mi abuela dijo que mis papás tenían que trabajar y no iban a llegar más o menos como en 3 días y me iba a quedar con ella. Yo le dije que está bien y mi abuela me preparó algo de comer y yo le dije a mi abuela si podía ir al baño y me dijo que si yo fui al baño, aclaro que la casa de mi abuela es un poco pequeña y el baño estaba en un cuarto súper chiquito. Yo fui al baño y había una cartita, decidí leerla, pensé que no era nada malo y vi cómo estaban amenazando a mi abuelita y si no pagaba lo pagaría con muerte. Yo me asusté muchísimo y bajé toda pálida y mi abuela me preguntó que qué tenía, yo le dije que nada y según comiendo, cuando llegó la hora de dormir le pregunté por la nota y del baño y ella solo me miró con una mirada pálida y se fue del cuarto. Yo me quedé pensando que quien la pudiera amenazar así y decidí ir por la nota y vi que ya no estaba. Entonces yo me fui a dormir. Luego como a la 1 me levanto por agua y mi abuela estaba llorando. Yo le pregunto que qué le pasaba y me dice lo de la nota, que no tenía dinero para pagar y unos maleantes la estaban amenazando por no pagar. Entonces yo le dije si podía ver lo que le mandaron y le mandaron un mensaje de que ya venían para acá. Yo le dije a mi abuela que se escondiera. Cuando mi abuela se escondió solo quedaba yo y tocaron la puerta. Yo me armé de valor y la abrí y me preguntaron. Les dije que no sabía y los maleantes entraron y encontraron a mi abuela. Yo solo me fui al baño y empecé a escuchar gritos y ya no escuché nada y decidí bajar y encontré lo... Cuando tenía entre 9 y 10 años, mis papás están separados y yo los fines de semana visitaba a mi papá y los días de semana me quedaba con mi mamá. Un día mi mamá me contó que nos íbamos a mudar a otro país por su trabajo. Yo le pregunté qué iba a pasar con mi papá. Ella me dijo que en las vacaciones nos visitaría. Yo le dije que bueno, pero estaba triste ya que no iba a ver tanto a mi papá como antes. Pero no le quise dar tanta importancia. Luego de 2 días de habernos mudado, mi mamá me inscribe en un nuevo colegio. Yo estaba feliz ya que iba a conseguir muchos nuevos amigos. Pero cuando llegó el primer día, todos me veían como un bicho. Yo no entendía qué pasaba. Hasta una semana después que una niña se me acerca y me dice: hola, disculpa, pero ¿por qué siempre traes la camisa y la falda manchada con líquido rojo? Yo no entendía qué pasaba ya que yo no veía que tenía nada. Así que le digo: ¿dónde? Yo no veo nada. Ella se queda en shock porque la única que no veía la mancha era yo. Pero luego no le dimos mucha importancia y me pide ser su amiga. Yo acepto ya que se veía que era una chica muy buena. Luego de como un mes la invitó a mi casa para hacer una pijamada. Ella acepta. El día de la pijamada, ella llegó como a las 9 de la noche. En eso, yo se la presentó a mi mamá y ella se queda con cara de intriga y me dice si podíamos ir a hablar a solas. Entonces nos vamos al baño que estaba en mi habitación del segundo piso y ella me dice: hija, cuando tú me presentaste a tu amiga no había nadie, y yo me quedo en shock porque yo estaba segura de que no lo estaba soñando. En eso, se corta la luz. Entonces nosotras bajamos las escaleras y vemos que la única luz que estaba prendida era la de la cocina, en donde había una carta que decía: si quieren sobrevivir, deberán seguir estas